En esta ocasión vamos a determinar qué se entiende por probabilidad condicionada. Inicialmente parece que es un concepto nuevo de probabilidad, sin embargo, solo se trata de calcular las mismas probabilidades, pero en un espacio muestral restringido. Esta consideración nos permitirá definir un concepto clave en probabilidad: la independencia entre sucesos aleatorios. Como hemos ya comentado con anterioridad en alguna ocasión, la determinación concreta del espacio muestral es fundamental para poder realizar un cálculo de probabilidades. Comenzaremos en esta sesión planteando el concepto de frecuencia relativa condicionada, simplemente observando lo que la naturaleza ha pasado. Es decir, conociendo lo que ha pasado frecuentemente en el pasado, es posible analizar lo que pueda suceder en el futuro. En este sentido, se define la frecuencia relativa del suceso A condicionado al suceso B como el número de veces que ocurre ambas situaciones, A intersección B, entre el número de veces que ocurre el suceso B. Puede probarse que esta definición coincide con el concepto de frecuencia relativa de suceso A intersección B entre la frecuencia relativa del suceso B, siempre y cuando esta se pueda calcular, es decir, que la frecuencia relativa de B sea un número distinto del cero, o lo que es lo mismo, el suceso B no sea el suceso imposible. Esta definición, al igual que en el caso de la probabilidad, puede inducir un nuevo concepto, el concepto de probabilidad condicionada. Aunque en algunos manuales se define como un nuevo concepto, en realidad es un concepto ya conocido, puesto que se basa en una restricción del espacio muestral. Es decir, dado un espacio muestral omega, podemos restringir las ocurrencias de los sucesos incluidos en omega a la ocurrencia del suceso B. Eso da lugar a un nuevo espacio muestral y, por tanto, pasaríamos de una función de probabilidad P definida sobre el álgebra de sucesos asociada a omega a una nueva función de probabilidad P', en este caso asociada al álgebra de sucesos asociada al espacio muestral omega'. Por ejemplo, dada esta situación en la que disponemos de un espacio muestral y dos sucesos, A y B, podemos definir la probabilidad de cualquiera de los sucesos, por ejemplo la del suceso A, simplemente contando los elementos de A, que son 3 entre el total de elementos del espacio muestral, 5. Si restringimos el espacio muestral, tendríamos un espacio muestral más pequeño, donde simplemente restringiríamos las ocurrencias de A a las ocurrencias previas de B. En este caso, la nueva función de probabilidad, P', proporcionaría un valor para el mismo suceso A de 2/3. Bastará contar los elementos de A, 2 entre el total, 3. A partir del concepto de frecuencia relativa se podría también definir el concepto de probabilidad condicionada de un suceso A a las ocurrencias del suceso B como la probabilidad P' que hemos comentado con anterioridad y que coincide con el cociente entre la probabilidad de la intersección entre A y B y la probabilidad de B. Evidentemente, la facilidad de esta probabilidad condicionada de A hacia B pues radica en que no tenemos que construir una nueva función de probabilidad P', pero como podemos comprobar, el resultado sería exactamente el mismo en el caso de utilizar la función original y la expresión dada con anterioridad. El valor de la probabilidad condicionada de A a los sucesos de B es 2/3, igual que obteníamos antes con la nueva función P'. También es posible definir la probabilidad de B condicionada a las ocurrencias del suceso A, y en este caso tendríamos una nueva función P segunda definida sobre el nuevo espacio muestral restringido, que coincide con el cociente entre la probabilidad de la intersección de A y B y la probabilidad de A, es decir, utilizando la probabilidad inicial sin tener
que construir una nueva función de probabilidad. El hecho de disponer para un mismo suceso de dos probabilidades distintas, una probabilidad directa y una probabilidad restringida, puede llegar a inducir el concepto de independencia entre dos sucesos aleatorios. Se dice que dos sucesos A y B son independientes si solo si la probabilidad de A coincide con la probabilidad de A condicional. Es decir, que por mucho que restringamos el espacio muestral a las ocurrencias de un suceso B, el valor de probabilidad no ha cambiado. Una caracterización del concepto de independencia podría ser la siguiente. La probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades individuales. Esta expresión se obtiene fácilmente simplemente viendo la expresión de probabilidad condicionada y probabilidad de A. Por tanto, si la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de A, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades individuales. También resultaría trivial probar que si A es independiente de B, entonces también B es independiente de A, y en general, dados cualquier número n de sucesos pertenecientes al álgebra, se dicen que estos sucesos son mutuamente independientes si y solo si la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades individuales. Hay que destacar el hecho de que la independencia mutua de un cierto orden no implica independencias de órdenes inferiores. Es decir, que si tres sucesos, por ejemplo, son mutuamente independientes entre sí, no tienen por qué ser independientes dos a dos. Para ello, vamos a comprobarlo en el siguiente ejemplo, donde disponemos de un espacio muestral, tres sucesos A, B y C compuestos y 12 sucesos elementales. En este ejemplo, las probabilidades individuales se calcularían fácilmente, tanto la probabilidad del suceso A, un medio, la probabilidad del suceso B, un tercio, y la probabilidad del suceso C, un medio. La probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, en este caso 1 partido por 12, coincide con la probabilidad de la intersección triple y por tanto A, B y C se dicen que son mutuamente independientes. Veámoslos dos a dos. Por ejemplo, A y B también serían dos sucesos independientes, puesto que la probabilidad de A por la probabilidad de B es un sexto y la probabilidad de la intersección también, por tanto, serían independientes. Lo mismo ocurre con los sucesos C y B. Las probabilidades individuales, el producto es un sexto, igual que la probabilidad de la intersección. Sin embargo, A y C ya no serían independientes, puesto que la probabilidad de la intersección es un sexto y el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de C es un cuarto. Por tanto, no independientes.